Hola, ¿qué tal? De nuevo una edición de Biblioteca Conecta, es nuestro 8º programa y como siempre pues un placer saludaros desde las redes, esta reunión de bibliotecas, este programa que hemos hecho para hablar sobre bibliotecas, hoy con un contenido pues creo que va a ser todo un clásico, porque bueno, si nos remitimos al famoso hashtag que también existe por ahí, clásicos de bibliotecas, creo que vamos a encontrar bastantes ejemplos como los que vamos a hablar hoy con nuestros compañeros de siempre. Aquí a mi lado, Alberto Sal, de la Biblioteca de La Rioja. Muy buenas. Por abajo se encuentra Yolanda Vallejo, de la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, ¿qué tal? Y aquí, pues en perpendicular siempre conmigo, tengo a María Benítez, de la Biblioteca Pública de Ourense. Y nada, bueno, como siempre, saludo de la Biblioteca de Montijo, en Badajoz. Y bueno, pues vamos a comenzar con María, que nos va a explicar un poco el programa que tenemos hoy, al que hemos puesto por título 1080 maneras de pedir un libro, parafraseando un poco ese libro de Simón Ortega, ¿era verdad? Sí. Pues nada, a ver, ¿qué nos vamos a encontrar hoy, María? Bueno, pues teniendo en cuenta que las bibliotecas son espacios públicos accesibles a todo el mundo, sin ningún tipo de discriminación, gratuitos y tal, a nuestras instalaciones llega todo tipo de gente que tienen todo tipo de ideas en su cabeza y ven su visión del mundo, no tiene por qué coincidir con la nuestra, por lo cual a la hora de pedir un libro, cuando nos solicitan, pues pueden darse situaciones bastante simpáticas que, bueno, nos entretienen un poco el día a día también, que parece que es muy monótono estar ahí recibiendo, prestando y devolviendo libros, pero no, los usuarios nos alegran mucho la jornada. Y bueno, yo lo digo desde el cariño, que las anécdotas que podamos contar aquí es siempre desde el cariño, ¿no? El cariño. Queremos meternos con ellos realmente. No, nosotros siempre obramos de buena fe, ¿verdad? Claro, claro. Todo Entonces, eran muchas peticiones de títulos muy erróneas, que, bueno, que vosotros me podréis contar. En mi biblioteca hay alguna, pero en las vuestras, ¿cuáles son las que me podéis contar, José? Estoy seguro de que aquí vamos a tener muchos datos hoy, porque si hay alguien dicharachero y que seguro que se las sabe todas, es Yolanda. Si queréis, bueno, pues podemos empezar con algo de lo más común, que son esas peticiones erróneas. O sea, cuando vienen con un título equivocado, con un autor equivocado, o como puede suceder, creo, que con una mezcla de ambos, ¿verdad, Yolanda? Hombre, yo antes que empezar a contar las anécdotas, que es verdad que decía María, que desde el cariño, desde el corazón, todos tenemos esos encuentros con los usuarios, esos encuentros en la tercera fase, en la que ya prácticamente está todo... En la tercera fase y en el tercer lugar, ¿no? Hemos entrado el lunes, ¿verdad? Sí. Porque además a veces son como cosas muy marcianas lo que vienen pidiendo los usuarios. Pero a mí me gustaría, antes de empezar a contar las anécdotas, partir una lanza por todos los bibliotecarios y las bibliotecarias de España, porque a ese rol de nuevas funciones que cada vez nos vamos acostumbrando más, que somos el psicólogo de cabecera, la maestra, el enfermero, el terapeuta, pues habría que añadirle también el localizador, ¿no? Yo recuerdo que en uno de los primeros programas que hicimos, María no tuvo ningún problema en volverse y coger un libro de atrás, y aquello fue muy celebrado porque muchísimos bibliotecarios y bibliotecarias se reconocieron en ese acto. Los bibliotecarios tenemos un sexto sentido, ¿no? Para localizar lo que nos están pidiendo. Y me gustaría empezar el programa citando a Borges. Lo normal es citarlo al final, pero hoy lo podemos citar al principio, porque Borges siempre contaba a aquellas personas que lo conocían, y sobre todo que lo conocían en el ejercicio de su profesión como bibliotecario en Buenos Aires, que a pesar de su ceguera era capaz de recorrer los pasillos de la biblioteca y localizar inmediatamente un libro y saber en qué lugar estaba. Yo creo que eso nos ha pasado a todos los bibliotecarios, que sabemos dónde están, conocemos nuestros fondos, y por eso esas anécdotas nos hacen tanta gracia, ¿no? Porque a veces es más graciosa la reacción del bibliotecario que la del usuario, ¿no? Cuando vienen y te dicen, mire usted, ¿tiene el libro de la tapa azul? Bueno, al decir el libro de la tapa azul, ya todos los bibliotecarios nos pondríamos a arañarnos la cara de arriba abajo por aquello de decir,
tapas, señores, no son tapas, tapas en los bares, no en los libros. Y tampoco son las pastas en las pizzerías, tampoco es en la biblioteca. Bueno, pues si queréis comenzamos con alguna anécdota. Mira, a mí, por ejemplo, me pasó precisamente uno de estos casos erróneos. Me preguntó una chica, vino un día, y me pidió el no sé qué del mar. Era el título que quería. Que me han dicho un libro que está muy bien, que es algo del mar. Yo, pues, digo, pensé primero la Catedral del Mar, digo, la Catedral del Mar. Así que fui con ella a la estantería, lo buscamos en la Catedral del Mar, y ¿esto de qué trata? Le expliqué un poco por encima. Oh, no, eso a mí no me gusta. Pues ya, entonces, no sé, pues dame otra clásica de biblioteca, pues dame algo que me guste. Bueno, pues podemos intentar definir un poco más, vamos a acotar. Pues mira, me gusta algo que fuese así como de misterio y tal, pero que hubiera podido pasar algo que hubiera podido pasar en realidad. Digo, bueno, pues mira, a ver si te voy a llevar un libro a ver si te gusta. Y le saqué La chica del tren. Y dice, ay, este me encanta, es que me lo he leído y me encanta, pues esto es lo que me gustan a mí. Cuando lo fui a poner en su sitio, vi que teníamos justo al lado de la misma autora, claro, escrito en el agua. Amigo. Ahí estaba. La bombilla. Digo, ya, date. Digo, mira, pues a ver si te gusta este. ¡Ah! Y este es el que me habían dicho que estaba yo preguntando. Digo, ¡ah! ¿Ves cómo se puede? Serendipia total. O sea, de algo del mar llegamos a estar escrito en el agua. Mira, al final, bueno, por lo menos llegamos a buen puerto. y rápidamente, además, ¿no? Que eso podría haberse alargado un montón de tiempo hasta que hubieras dado ahí con la clave, ¿no? Pero que fue casi instantáneo, ¿no? Sí, la tenías todavía ahí a la usuaria. Fue la tercera opción, no tardamos mucho, sí. Bueno, bien. Y bueno, contadme, por ejemplo, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en vuestros casos? Porque es que ya eso, alguna petición así habréis tenido. ¿Quién? Hombre, siempre recurres al final a Google, ¿no? Porque cuando te empiezan a decir, mire usted, que me ha dicho mi vecina un libro precioso que hay en esta biblioteca que es de una muchacha, que ella se quedó viuda, pero ella no quería quedarse viuda y entonces el cuñado, que era muy bueno con ella, pues dice, pues vente conmigo y se llevó la muchacha al esto, ¿no? Y tú de momento dices, me está contando el argumento de la tía Tula, pero como que no me pega a mí esta señora leyendo la tía Tula. Entonces te tiras a Google y entonces pones. Yo además soy especialista en eso. Mis compañeros siempre me alaban esa virtud que yo pongo en Google, tal cual. Señora que se queda viuda, la recoge el cuñado, se me dio... Y te sale... Te sale solo un resultado, ¿no? Nada de 10.000 resultados, solo una página y es esa, ¿no? ¿Qué hacíamos los bibliotecarios antes de Google, eh? Eso también habría que plantearlo, pero no entraremos en eso, que después empieza la guerra de las edades y creo que ya hemos tenido bastante. De los ordenadores de hace 40 años o más. A mí no me hace gracia que a veces te preguntan, pues la gente está despistada, ¿no? Y te dice, quiero 100 años de soledad. Yo, vale, de García Márquez, ¿eh? Ya, pero ¿y qué tal? No lo tenemos disponible, pero el de García Márquez, ¿eh? Yo, no hay más, solo es de García Márquez. Bueno, usted verá. Que sí. Sí, es muy típico. O te piden, a mí me pidieron una vez un Lazarillo de Tormes. Mire usted, el Lazarillo de Tormes, sí. Le das el libro y dice, ¿no tiene uno más corto? Sí, el pequeño Lazarillo de Tormes. Adaptado a los niños, ¿no? Fácil. Claro, las versiones adaptadas, sí, porque yo un día le di que el Oliver Twist a un chaval, yo para mí que lo que quería era la versión adaptada, porque el chaval debía tener 12 o 13 años, le di la versión completa de Anaya con sus notas. Que la tengo yo, que a mí me molaba mucho, y me miró con una cara de bastante odio. La verdad, yo le dije, bueno, si no es esta edición puedes volver y coges otro, tú tranquilo, no te estoy obligando a que te lo leas. Bueno, pero seguro que Jordi Biblioteca opina que nunca es demasiado temprano para leer a Dickens. Seguro. Es cierto. También cuando vienen y te dicen, mire usted, ¿tiene el libro que me han pedido en el instituto? Pues mire usted, ¿cuál es su instituto? ¿Qué estudia? ¿Qué hace? Y entonces a veces por deducciones, por eso decía yo un poco que también los bibliotecarios tenemos no solo ese sexto sentido, sino
esa manera también de proporcionar la documentación que trasciende al catálogo, ¿no? Ujú. Y es interesante. ¿Y qué me decís de estos bibliotecarios que llegan, o sea, estos usuarios que llegan ahí a la biblioteca y hacen sus peticiones, pero aparte luego te dejan semillitas de su biografía? No sé si se ha pasado, de que cuando está pidiendo, pues coge y ya te dice, no, pues ya te cuentan un poquito su vida. A una compañera mía le pasó, ¿no? Con un caso muy curioso. Apareció un usuario una tarde en la sala de préstamo de adultos y preguntó sobre libros sobre la cistitis. Y es para mi señora. Ante esa pregunta ya mi compañera se quedó ahí un poquito alerta, ¿no? Y debió de poner un gesto así como muy de interrogante. Entonces eso le dio pie al usuario ahí a comentar un poco los motivos de esa búsqueda. Y dijo, no, es que ya tenían razón ahí los curas del colegio cuando era pequeño. Es que al final lo de masturbarme a todas horas me iba a afectar al final. Bueno, pues, también podría haber buscado algún libro sobre la oftalmología o algo de eso ya, porque yo quedaba ciego. Entonces lo que sucedió es que, claro, al escuchar ahí la palabra masturbación, ya todos los compañeros que andaban por ahí, los subalternos y tal, se empezaron ahí a acercar ahí para ver cómo continuaba la cosa. Suele pasar, o cuando te preguntan, escuchan un término, les piden, a lo mejor, sobre todo los estudiantes, le piden un trabajo y ellos se presentan en la biblioteca porque, por supuesto, el bibliotecario o la bibliotecaria tenemos el saber universal metido en la cabeza y sabemos de todo. Y a mí me pasó que vinieron unos jóvenes a preguntar libros sobre astronomía en Cádiz en el siglo XIX. Y yo, en mi ignorancia, decía, bueno, la astronomía mucho no habrá cambiado del siglo XIX al XX, ¿no? Porque sobre todo en Cádiz, porque la astronomía en Cádiz era la misma astronomía que la de Badajoz, ¿no? O sea que yo no entendía muy bien aquello y entonces me fui evidentemente al 5.9 y empecé, al 5.8 y empecé a sacarle libros de estrellas, de constelaciones, y de pronto se miraron los dos y me dijeron, no, eso no es de lo que se come. No era astronomía, sino gastronomía. Se habían comido la letra G. La G, claro. Qué buena, nunca me he dado cuenta de eso. Esas cosas pasan y hay que estar un poco también sensibilizado al tipo de usuario que viene, y esto ya no es de gracia, sino también un poco de responsabilidad de los bibliotecarios, cuando te vienen y no han consultado el catálogo online porque no saben consultarlo y te dicen, mire usted, el libro que estaba ahí hace poco, ¿no, María? De eso tienes tú bastante. Sí, podríamos entrar ya en otro bloque, que serían esas peticiones confusas, que, bueno, claro, nos llevan a engaño, ¿verdad, María? Sí. Estaba ahí ese libro. ¿Vale? ¿Cuándo? Hace novedades, hace 6 meses. ¿Vale? Pues se van cambiando las novedades, por lo que yo sé, ¿sabes? Las novedades se las va tragando el fondo, ¿no? Sí, o sea... No. Tenemos esa mala costumbre, ¿verdad?, de cambiar las cosas de vez en cuando de sitio. Y a mí, yo en este caso tengo un usuario que es todo lo contrario. Suele venir su padre, en muchas ocasiones, porque él está por allá como estudiante y demás, y viene con un papelito apuntado los títulos que quiere y me dice exactamente el pasillo en el que se encuentra. Es un libro grande, marrón, tal, no sé qué, tal, está en tal sitio, en tal pasillo, en el tercer estante, la cuarta balda. Me voy al tercer estante, a la cuarta balda, busco un libro marrón y allí aparece siempre. Los tiene localizados de una manera. Ese debería de trabajar en la biblioteca. Claro. O con Borges directamente. Sí, o los que te vienen, por ejemplo, a la hemeroteca antigua y te dicen, mire usted, señorita, mi padre, lo de señorita me encanta, aunque sea un poco antifeminista, pero que todavía haya quien me pueda considerar señorita es una cosa que me impresiona mucho. Pues te dicen, señorita, mire usted, mi padre nació el 21 de enero de 1939. ¿Podría ver el periódico de ese día? Qué buena fecha ha elegido, el 21 de enero, me encanta esa fecha de nacimiento. Hombre, Santa Inés, venga. Bueno, no, sí, porque alguien quiere hacerme un regalo ese día. 21 de enero del 39 nació mi padre. ¿Me puede enseñar el periódico de ese día? Tú le sacas el periódico, lo lees, cada vez la cara de fastidio más grande y dices, pues este no debe ser, porque aquí no viene que nació mi padre. Oiga, ¿y su padre quién es?
Y dice, pues mi padre debería venir en el periódico que había nacido. Y todavía hay gente que considera que el periódico es eso, el noticiero de Harry Potter prácticamente, vamos. Bueno, por lo menos las esquelas vienen, o sea que algo mantienen todavía, ¿no? Pero claro, los nacimientos nos han acostumbrado. Igual. No, y las esquelas dependen, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo las esquelas, Yolanda dato de paso, las esquelas es algo que se pone de moda o se generaliza muy entrado el 20, pero cuando te vienen pidiendo prensa del siglo XIX te dicen, es que no trae fotos. Oiga, es que en el siglo XIX la prensa ilustrada no. Uf, Era complicado. con prensa, hace poco tuve una experiencia con prensa antigua, bueno, antigua, ¿no? De eso, del siglo, ¿de qué era? De los años 50. Estábamos haciendo un trabajillo ahí y tuvimos que ir al ayuntamiento de Logroño a revisar, no sé si fueron 2 años. Y me volví loco. O sea, salía de allí con un dolor de cabeza por eso, por cómo estaban maquetados esos periódicos, ¿eh? Claro. Sí. Súper pero difíciles de leer. Bueno, de hecho, al final no encontramos lo que buscábamos, pero igual estuvimos ahí 3 días, que pues eso, 3 días de estas 7 horas ahí, venga y dale, y wow, salía ahí como fumado, vaya, totalmente. A De mí me verdad, ¿eh? maravilla en nuestro centro que tenemos la máquina de microfichas y bueno, ahora no porque está, ¿no? Pero te venían todos los días señores a consultar el periódico de aquí de Orense, la región, y en microficha, que yo no, te juro que yo no veo nada ahí. O sea, además la calidad del microfilm va deteriorándose, se va decolorando, pierde, no se lee muy bien. Estamos tan acostumbrados a ver estos formatos, a ver los periódicos, los libros, tal como los vemos hoy en día, que no nos acordamos pues, que ha sufrido un avance, una progresión que hace 100, o 150 o 200 años pues no era nada como era ahora, ¿no? Nos pasa igual con el tema de las televisiones, parece que cuando hablamos del blanco y negro, ¿verdad, Yolanda? se extraña. Y ya que das pie a la imagen, en otro de los departamentos de la biblioteca donde más anécdotas se producen es en la zona de audiovisuales, ¿no? Sobre todo en las películas, cuando viene alguien, yo tengo una anécdota fantástica, además que siempre la cuento porque me parece muy tierna, un señor que vino buscando una película y me dijo muy flojito, quiero una película de Rock Hudson cuando no era homosexual. Como si se pudiera decir. Pero él se refería a las primeras películas de Rock Hudson, porque luego ya me estuvo explicando donde era muy viril, y eso sí le gustaba a él, pero ya cuando se enteró que era homosexual, claro, le pareció una cosa tremenda y ya no quería ver películas de esa. La típica con los DVDs, no se ha pasado esto de que bueno, allí sucedió en la biblioteca donde yo trabajo, de pues eso, pues un préstamo normal de un audiovisual, vuelve, esa misma película se la lleva a otra persona y al día siguiente se presenta en la biblioteca súper indignada. Lo que había pasado, que el anterior usuario que se lo había llevado pues había confundido de DVD al guardar y bueno, pues lo que había traído no era bastante licencioso, ¿no? Entonces la mujer estaba asustadísima. No quisimos ver lo que había, era como la cinta esta de tesis, ¿no? No nos atrevimos a ver lo que había dentro. ¡Ay! O cuando te piden una película del oeste, pero que no sea de tiros. Mire usted, eso es imposible, no la hay, no existe. O te dicen, mire usted, esa película que era para mearse de risa. Yo qué sé. A mí me hizo gracia cuando yo estuve trabajando de auxiliar en la Biblioteca de Arquitectura en Coruña. Y me acuerdo que me venía, claro, estaban acostumbrados a mis otros compañeros que lo tenían contra lo del fondo, y me venían, quiero la tesis del profesor tal, y yo, y no tienes el título, porque es que si me dice la tesis, no lo puedo buscar así en nuestro catálogo tal como está, no sé, y yo, bueno, vamos a preguntar a los compañeros, a ver, luego al final te acabas sabiendo cuál es la tesis del profesor tal, porque te vienen todos los días a consultar, pero en el momento... Pero el primer día no, ¿verdad? Nadie nace sabiendo. No, pero y al final acabas conociendo a los usuarios como si fueran gente de tu familia, y entonces ya cuando te vienen y dices, mire usted, algo que a mí me guste, pues tú ya sabes lo que sabes por dónde van los tiros, claro. Le puede gustar a esa persona, ¿no? Claro, el feedback ese que se establece ahí en una sala de préstamo y tal, ahí con los usuarios frecuentes es muy interesante, ¿no? De que te pueden incluso
eso, yo que sé, dar opiniones, tal, tú también vas recibiendo ahí una información ahí que puede ser muy útil para otros, ¿no? Creo que eso es muy importante y que en algunos sitios se pierde porque, Sí. bueno, a lo mejor es mucho fondo, la gente, pues a lo mejor el personal viene de otras épocas donde no estaban hechos a ese tipo de tareas y entonces no, ahora a ver cómo consigues que se conciencien. La gente tampoco está acostumbrada a que los bibliotecarios te recomienden, tampoco lo piden. Volviendo al tema este que estuvimos tratando en el último programa, en el que estuvimos ahí revisando lo de las estadísticas, ¿no?, de hábitos de lectura y demás. No sé si os fijasteis, esto es un poco rompiendo el tema, pero me acabo de acordar con lo que has dicho, María, que la de las bibliotecas, como recomendadores de lectura, no sé si os acordáis en qué puesto estaba. Estaba en lo más bajo de todo, prácticamente. Sí. O sea, que ya veis, a mí me parece una pena, ¿no?, estar ahí tan abajo, Es una pero oportunidad perdida. Pues pero también es una oportunidad. es casi todo lo contrario, ¿eh? Porque me imagino también que hacer una biblioteca más pequeña, el trato, pues claro, igual es, no sé si catalogar como más cercano, pero sí que es cierto que, claro, conocemos pues, prácticamente a todos los usuarios y ellos nos conocen a nosotros después de tantos años. Y sí que muchas personas que directamente no buscan nada en fondo. O sea, toma, dame uno de los que sabes que bueno, lo que pasa es que sí, que como lo vamos conociendo mucho, pues Pero esto eran preguntas que les hacían a los usuarios, ¿no? sí. Lo que era, o sea, que de forma generalizada esa era la opinión que tenían. Incluso Hombre, tenemos varios, 2-3 usuarios que van con su libreta y lo que hacen directamente es darnos la libreta, o llevan apuntados los libros que han leído y nosotros vamos a con la libreta, vamos mirando, este no lo he leído todavía, le miramos, pues me lo llevo, te lo acerco. Y funcionamos así también un poco. Ya digo, hacer una biblioteca más pequeña, pues nos permitimos esa licencia. Claro. Un poco en lo que decía Alberto, que son respuestas de los usuarios en general, también va un poco en la línea de esa consideración y nos remontamos al capítulo en el que hablamos de los tópicos de los bibliotecarios. Hay mucha gente que piensa que el bibliotecario está ahí, pero no sabe hacer absolutamente nada más que dar libros, ¿no? Y entonces hay veces que te vienen y ellos mismos te dan un dato erróneo del autor o del título cuando tú le dices, no, es de otro autor, te miran como diciendo, ¿y usted qué va a saber de eso, no? A veces también hay que cambiar un poco la mentalidad y que, bueno, también lo tenemos en nuestra mano. Yo creo que este programa también sirve no solo para ponernos retos, sino para intentar cumplirlos, ¿no? A veces los bibliotecarios tenemos la responsabilidad de hacernos mucho más cercanos o de... Mi abuela decía una expresión muy buena, que era, niña, date a valer. Que eso era que... Pues que los bibliotecarios nos tenemos que dar a valer también y darnos a valer precisamente en ese nuevo papel que es el de mediadores de lectura y mediadores de cultura. Claro. Sí, por supuesto, no, pero bueno, todos los trabajos que tienes que estar con usuarios, pues bueno, hay que tener un poco también de empatía y ponernos en el lugar de ellos. Entonces, bueno, además yo creo que sí, que los bibliotecarios, también relacionándolo un poco con el programa de los bibliotecarios de cine, con nuestros estereotipos, pues también somos un poco los encargados de hacer que esos estereotipos cambien. Y tenemos que poner de nuestra parte. No sé si, bueno, yo creo que sí, ¿no? Que poco a poco vamos cambiando, ¿verdad? ¿Cuánto ha sido el sábado? Creo que pusieron la película de Monstruos S.A. Estaban mis hijas viéndola en casa y comentaba, digo, pues mira, Monstruos University sale una bibliotecaria y decían la madre, sí, es verdad, que está todo el día. Digo, ¿ves? El idioma de las serpientes. Nuestro reto es cambiar también eso, ¿no? Y acercarnos un poco a los bibliotecarios. Y bueno, ¿qué os parece? Porque también estamos hablando pues de anécdotas relacionadas con estas maneras de pedir un libro, pero realmente entre los clásicos de biblioteca también podemos contarnos anécdotas que no son, pues a lo mejor competiciones que no nos correspondería como biblioteca, ¿no? Supongo que también os habrá pasado alguna vez que os hayan podido llegar pues preguntando, bueno, pues por algo que ya digo, no tenga nada que ver con una biblioteca. A ver, a nosotros nos pasaba que... ¿Te parece? Te voy a cortar un poco, porque si os parece, como creo que puede ser un tema que nos va a dar aquí un ratito para hablar, cada uno podemos hablar de las peticiones que nos han hecho aparte, vamos a dar un descanso para que el personal pues se lo piense, a ver qué es lo que le ha pasado a ellos, a ver si coincidimos. Porque bueno, igual
puede ser un reto a ver con qué usuarios, con qué compañeros coincidimos en nuestras anécdotas. Así que bueno, vayan haciendo apuestas, vayan haciendo juegos y piensen quién está con cada uno. Pero como diría, bueno, Yolanda seguro que lo conoce, ¿verdad? Super Ratón. No se va a hay que vitaminizarse y supervitaminarse. Y no se va a dar todavía, que aún hay más. ¿Tú lo conocías, María, Super Ratón? Sí, sí. ¿Pero en blanco y negro o en color? En color. Venga, nos vemos ahora. Pues nada, ya estamos aquí. Ha sido una pausa muy rápida, ¿verdad? Espero que os haya dado tiempo a todos a pensar pues, en esta respuesta. Porque ahora vamos a hablar pues, eso, de peticiones que a veces nos hacen y que atendemos, y que bueno, pues, resolvemos a veces, que no tienen a lo mejor pues, nada que ver con la biblioteca, ¿no? Y bueno, comentamos ahora un poco entre nosotros antes de empezar. En mi caso, un ejemplo, tenemos el edificio, era el antiguo centro de salud, y una parte de ese centro de salud se le cedió también a la asociación contratante. Entonces, pues atendemos muchísimas peticiones de gente que viene a preguntar por ello, ¿no? Vienen, nos piden el horario, nos piden un teléfono para contactar, si lo sabemos, se lo decimos, y bueno, además últimamente vienen mucho con la donación de pelos, que lo comentaba, ¿no? O sea, cuando vienen y vienen con la trenza así, es que me va a donar el pelo. Y sí, claro, yo digo, bueno, ¿y por qué sabes que me hace falta? O sea, a lo mejor no lo quiero. Ya, bueno, sí, no, eso es el caso, que está allí la otra puerta al lado, ¿no? Es para romper el hielo, ¿no? Eso parece, ¿no? Hombre, para llenar el camino para hablar con el bibliotecario. A los maestros antiguos le llevaban los alumnos aventajados, le llevaban un pollo, una manzana. Pues lo mismo a ti, te veían tus carencias y te llevaban pelos. Claro, igual. Tiene que hacer falta, ¿no? Hombre, todos tenemos anécdotas también de usuarios que nos hacen regalos. O, por ejemplo, en Navidad te traen un décimo de la lotería, o van en nuestro caso, Gibraltar está muy cerca, van a Gibraltar y te traen chocolate inglés y cosas de esas. Todos tenemos esa anécdota, porque yo nunca me ha pasado. Nunca me han regalado lotería. A nosotros nos han traído bombones, nos trajo un opositor que había estado estudiando en la biblioteca. Y además era muy curioso porque el chico no es que estuviera en la sala estudiando, es que en el descansillo de las escaleras de la biblioteca se ponía a dar vueltecitas y a estudiar los temas y nadie le dijo a nadie, nunca nada, porque no nos molestaba que estuviera allí. En plan como en la antigua Grecia, ahí de que... A ver, mucho espacio no había, ¿eh? Pero él estaba ahí leyendo su tema, ahí haciendo. Bueno, María, al final somos los santos modernos, ¿no? Antes los opositores iban a San Judas Tadeo y le llevaban algo por haber aprobado, pues está muy bien que ahora nos lo traigan a los bibliotecarios. Sí. Y nos alegramos mucho de que aprobara, ¿eh? Nos parece muy guay porque el chico muy majo y tal. Sí. Y además, bueno, yo creo que al final con la gente, con los usuarios que van hacia diario a la biblioteca, con los estudiantes que van, también en muchas ocasiones pues se establecen ciertos datos, ¿no? He conocido, claro, además, bueno, en mi caso, por ejemplo, que llegué a la biblioteca, llegué a este pueblo, porque no estoy de aquí, llegué pues con 25, 26 años y claro, pues los opositores que iban eran de mi edad, pues claro, con ellos me relacionaba mucho y hice muchos amigos a través de la biblioteca porque en sus descansos hablábamos mucho, ¿no? Claro, nos conectábamos bien. Entonces, te alegras cuando les van bien las cosas, la verdad es que... José, cuando tú llegaste a Montijo era en blanco y negro o en color. Me gustaría saberlo a mí. Sí. Era en color, pero tenía pelo, yo. Eso también lo decimos todo. Lo bueno que tiene Cádiz en ese sentido es que como Cádiz es la ciudad más antigua de Occidente y tiene 3.000 años, pues todos tenemos eso. O sea, yo llevo escuchando que Cádiz tiene 3.000 años desde que nací, que siempre digo, pues por lo menos 3.050 tendrá ya, ¿no? Cádiz ha estado ahí grabado en piedra, ¿no? Nos hemos quedado en los 3.000 años de historia, ¿no? En ese sentido nosotros estamos justo al lado del yacimiento arqueológico fenicio y también entran mucho a la biblioteca confundiendo la biblioteca con el yacimiento, que digo yo que será que nos ven a las bibliotecarias como mayores o así, entonces dirán por si cuela, ¿no? Claro, cumplen el estereotipo. Pues mira, ya que estamos hablando también de las edades y demás, del tiempo atrás, hace tiempo en el Instituto del INEM, el Instituto de Empleo, no sé por qué el número de teléfono que ellos tenían en la guía de teléfono
si tú buscabas INEM, salía el teléfono de la biblioteca. Y cuando la gente llamaba al 11888, porque igual los millennials igual no lo saben, pero antes de que la gente tuviese internet en el móvil y buscaba Instituto de Empleo, no, tenían que llamar al 11888 y decían, quiero el teléfono de tal. Y desde el 11888 pues te pasaban directamente con el teléfono. Y nosotros cuando descolgábamos, 11888 le pasa una llamada, sabíamos ya pues que era para el INEM. Y teníamos apuntado el teléfono del INEM, el teléfono bueno, para dárselo a quien nos llamaba, claro. Entonces me llamó una persona, buenos días. ¿Está Julio? Digo, mire, usted está llamando, este es el teléfono de la biblioteca y usted está llamando al INEM. Le paso el teléfono si quiere para que hable con ellos. No, pero es que yo lo que quiero es que me pase un poquito un momento con Julio, que quiero hablar con él. Ya, pero que le estoy diciendo que este es el teléfono de la biblioteca, no de... Si usted quiere llamar al INEM, ¿verdad? Sí, si quiere hablar con Julio, pues le paso el teléfono. Entonces, ¿tú no me lo puedes pasar? Digo, no, mire, usted desde aquí, de verdad, que no podemos pasarlo. Entonces, pero entonces, si llamo allí, me dicen me lo dicen si quién está. Claro, allí le podrán decir si está o no está. Porque tú es que no puedes pasármelo, ¿verdad? O sea, tuvimos como 10 minutos de conversación y ya la última vez lo último ya que me preguntó, cuando ya más o menos estaba convencida, había apuntado el teléfono para llamar y dice, si lo llamo ahora me coge, ¿no? Y no sé, porque no habrá ido a desayunar. Mire, no lo sé, no desayunar, de verdad. O sea, bueno, eso... No te creía. No, yo creo que al final, estoy seguro de que la mujer, cuando llamase el número del siguiente teléfono y le pusieron con Julio, diría, menos mal que me ha tocado un funcionario agradable, porque el de antes que decía que no me quiso poner con Julio. Hemos tenido de todo, ¿no? Bueno, no, que acaparo mucho. Hoy estoy hablando más de la cuenta. Cuando yo siempre voy a tirar un poco. Bien, porque como casi nunca te dejamos, te tenemos ahí, claro. Nada más que dando palabras. Claro, hoy me he venido arriba. Y otros casos que habéis tenido, por ejemplo, ¿me parece alguna petición que no tenga que ver con biblioteca? Yo, por ejemplo, hay compañeros que han tenido a veces o les han venido a preguntar sobre si les podían ayudar a hacer la declaración de la renta o cositas así, ¿no? Que en un principio, en teoría, esas no son competencias que deberían hacer el personal de la biblioteca. Pero también te da un poquito de pie a pensar si habría que ponerse un poquito las pilas y eso. Al menos pensarlo, ¿no? Al menos decir, oye, pues igual esto es un nuevo servicio de atención que se puede prestar. No lo sé. Yo en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que dice Alberto, porque además todos los que tenemos bibliotecas que funcionan en horario ininterrumpido o con horario de tarde, estamos acostumbrados a que muchos usuarios vienen a hacer gestiones administrativas desde la biblioteca, o pedir cita al médico, o pedir un documento al ayuntamiento, un padrón, o lo que sea. Y a veces las propias instituciones no se dan cuenta que por las tardes la administración que funciona está en las bibliotecas, ¿no? Entonces, ese servicio que está comentando Alberto, que es un servicio que trasciende lo que son los servicios bibliotecarios, pero al fin y al cabo no deja de ser un servicio de información a la ciudadanía que entra y forma parte de nuestras funciones. Sí, pero eso yo creo que era un tema que cuando yo estudié sí que era como sobre los que nos teníamos que volcar en los próximos años, que era el servicio de atención a la comunidad. Sí, y sin embargo luego cuando ya trabajé vi que eso no se estaba haciendo. Creo que en bibliotecas americanas sí, pero aquí en nuestro país no, bueno, pues porque faltara personal especializado, personal formado y que no te da el tiempo para estar haciendo esas labores. Claro, es que volvemos siempre a lo mismo. ¿Cuáles son las funciones reales? O sea, ¿cuáles son las funciones ideales del bibliotecario? ¿Qué dice la realidad? O sea, ¿qué dice el deseo y qué dice la realidad? ¿No? Parafraseando un poco a Cernuda. Tú tienes el deseo de ser el bibliotecario ideal, pero después la realidad... Claro, sí, sobre todo yo creo que decía Mariano, pues si falta personal especializado, falta personal competente, lo que falta también en muchos casos es personal, claro. Directamente. Es ideal, o sea, y nosotros en muchos casos intentamos echar una mano, sobre todo porque, bueno, hay mucha gente también que le cuesta trabajo el acceso a los ordenadores, el acceso a la administración electrónica. Entonces, bueno, pues intentamos ayudar un poco, pero claro, es que hay veces que estás desbordado con otras cosas y es complicado. Y a lo mejor justo eso, yo lo que me refería con especializado era, justo este tema no lo tengo controlado, a lo mejor lo tengo que mirar primero, te miro bien cómo es y luego ya te explico cómo es, porque esa persona a lo mejor necesita a alguien que se lo explique, tú lo vas a entender más rápido, pero primero necesitas saber cómo funciona. Que muchas veces hacemos también lo que ellos nos están pidiendo, pero es que lo estamos aprendiendo a la vez.
Claro. Eso es. Claro. Bueno, igual vamos pues, un poco abiertos así a investigar y tal, pero que lo vamos haciendo a la vez. Perdona, María, que te he cortado. Nada, decía que ligado a esto de las peticiones extrañas, tal, nosotros antes el edificio que teníamos sigue estando, no lo tiraron ni nada, al lado de un centro de salud. Y de hecho, nuestra escalinata fea de los 70 parece un centro de salud feo de los 70. Entonces te venía mucha gente a pedir los análisis y a cosas de esas. Y claro, como tampoco la cartelería era excesivamente clara dentro, tú no sabías ni qué planta era, ni nada, y te venían al despacho, oye, que es que tengo aquí unas pruebas, que no sé qué. No, aquí no es el portal de al lado. Señora, ¿quiere algo? No, busco a mi madre que tenía unos análisis. No, que es en el portal de al lado. Yo creo que la tercera planta donde nosotros estábamos es donde en el centro de salud hay los análisis. Igual como coincidiese, igual que pasaba por ahí alguien de personal, pues que venía de un taller de restauración o algo así, con una bata ya... Ya. Es que todos íbamos con bata. Yo la primera porque tenía frío, entonces claro. Doctora. Claro, es que todo el mundo iba con bata, sí. Que también es curioso lo que está diciendo María cuando iban a buscar a su madre pensando que era el centro de salud. Pero peor es cuando vienen a la biblioteca buscando a su madre o a su padre, aun sabiendo que es la biblioteca. Buena, desde la puerta. ¿Está mi niño? Señora, no sé quién es su niño. ¿Que viene todos los días? Que no sé, señora. ¡Ay, qué malaje tiene! Si mi niño viene todos los días, que está el chiquillo aquí todo el día, pues usted que no sé quién es su niño. Entonces tú le dices, el niño es, y claro, como políticamente no sabes ya cómo referirte al niño, si le dices el niño es gordito, se puede ofender la señora, el niño es bajito, se puede ofender la señora. Entonces, pues no sé, señora, quién es su niño. Y entonces queda también los servicios bibliotecarios, la bibliotecaria no sabe quién es mi niño. Además, no sé, bueno, claro, como es la distribución de cada biblioteca, bueno, me imagino que como la de María, por ejemplo, sí que nos ha comentado que es grande, pues estarán las salas separadas y tal, pero la nuestra, que la entrada ya coincide con la biblioteca, es diáfano el espacio. Y sí es verdad lo que tú dices, Yolanda, que muchas veces abren, que está, no sé, baja un poco, que se entera todo el mundo. Y bueno, además los invitamos a entrar, pues no sé, entre ustedes busque, compadre, y si encuentra a su niño, pues se lo lleva. Si encuentra a su niño y no se lo quiere llevar, lo entenderé, ¿no? A ver si se van a llevar a otro y otro marrón. Y la liamos. O cuando viene, también es fantástico, la biblioteca en la que yo estoy por las tardes, la biblioteca de Santa María también es una biblioteca pequeñita, cuando vienen y te dejan una piara de niño y dice, niño, quedarse ahí, portarse bien, que si no la mujer, no vea tú la mujer como es. Y tú dices... Y a mí eso además me duele, o sea, cuando te dicen, no toques esto que el hombre te regaña. ¿Cómo que el hombre? O sea, es como cuando dicen, no hagas esto que la policía viene y te lleva. No le metamos el miedo con los policías, o sea, no le metes el miedo con el de la biblioteca, que el de la biblioteca no es... Que no tiene nada. Edúcalo tú al niño. Efectivamente. Bueno, de verdad. Y bueno, en nuestra biblioteca también hemos servido iba a decir de camerinos o de probadores. Porque verdad, esa es muy buena. hace tiempo, cuando yo llegué aquí en el otro edificio, se hacía justo en la puerta el mercadillo semanal. Pero justo en la puerta, que no os imagináis, o sea, la que teníamos que pedir permiso muchas veces para poder entrar. Y bueno, el escándalo que había, pues se escuchaba por todo el edificio. Y bueno, y luego la gente pues iban entrando al servicio para probarse. Y bueno, ya hubo un momento en que tuvimos que cerrar el servicio, que nos lo pidieran, la gente, era un poco rollo, pero tenía que pedir las llaves, y cuando venía a hacer para probarse, pues mire usted, lo siento, pero es que no podemos estar aquí atendiendo, pues, ¿sabes? Salió que se forma, porque además no entramos un poco serio, no entramos, pues, como que lo normal, como que venimos de un mercadillo. Y cuando, bueno, al final, pues hemos terminado pues, viendo casi de todo, y cuando digo casi de todo, pues la gente ya se probaban en los pasillos directamente, se quitaban la ropa, se ponían las terminales de robarse, y bueno, hemos servido pues un poco de todo, porque también el tema de los cuartos de baño podría dar para un serial. Ahí lo dejo un poco por si tenéis alguna anécdota que queráis lanzar. Hombre, el tema de los cuartos de baño es algo que también tenemos superado ya en las bibliotecas, porque al fin y al cabo yo insisto, somos un servicio público, tú no le puedes negar a alguien que entre y que pase al baño. Lo que pasa es que es cierto
que en determinadas fechas del año, por ejemplo en Cádiz en Carnaval, pues como 10 días antes o por ahí ya empiezas tú a ver un movimiento de gente que no has visto nunca en las bibliotecas, pero que es gente que viene pues a asearse, a lavarse por las mañanas y a arreglarse un poco antes de irse a la fiesta. Me imagino que en todas las ciudades donde hay fiestas grandes, la biblioteca es un referente, y conste que a mí no me parece mal, porque que seamos un referente para lo que sea, pero somos un referente, ¿no? Ve a la biblioteca por wifi, ve a la biblioteca por el periódico gratuito, ve a la biblioteca aunque sea para ir al baño, ¿no? Sí, al final es un servicio público, o sea, no... Sí, por supuesto, no es que... Lo malo es que te estén ahí... Exactamente, que te conviertas en el urinario público de... Claro, de la... tampoco es eso. No, además bueno, eso, que siempre que se vaya cumpliendo un poco con unas normas de comportamiento, ¿no? Que son las adecuadas. Claro, tampoco no pasa nada. Y ya, bueno, yo creo que es un poco también, pues para cerrar el círculo, ¿qué os parece si hablamos, bueno, de un servicio que es básico para estos días, el servicio de devolución? Es que realmente las bibliotecas, pues, hemos empezado por las devoluciones de libros, y bueno, con las devoluciones yo creo que también hay muchas anécdotas, ¿no? Hemos tenido alguna... Yo creo que a todo el mundo le ha pasado lo de te giras un momento y de repente hay una pila de libros. ¿De dónde salen estos libros y por qué están aquí? Los he puesto yo, ya me estoy volviendo loca. Los miras y tienen un retraso de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y la gente como que le sigue dando miedo afrontarnos y vernos la cara cuando veamos, no, es que estás sancionado hasta el día tal. ¿Les parece que los vamos a comer o no sé? Bueno, y también las excusas, ¿no? Es que he estado de viaje en Canarias. Me da igual donde haya estado de viaje, ¿no? Porque parece que diciendo Canarias, como es 1 hora menos, la sanción va a ser menor, no sé. Bueno, yo supongo que ahora una de las excusas tipo, pues van a ser esto. Traigo el libro, que no lo he podido traer antes porque como hemos estado en cuarentena, y cuando viene la fecha, octubre de 2019, dice, ya, pero en octubre todavía no vamos a estar en cuarentena. O sea, hasta marzo vamos a tener otros 6 meses para traerlo. Pues eso va a ser también algo muy habitual, ¿no? Bueno, una anécdota reciente que me pasó a mí el jueves pasado. Una señora que tenía que devolver unos cuantos libros, 3 libros, que además se los había llevado bien en fecha y la señora lo traía. Pero uno de ellos me ha dicho que no lo podía devolver todavía porque no había dado tiempo de leerlo. Digo, pues hija de mi vida, si en 3 meses no te ha dado tiempo de leer el libro. Ya no lo intentes, ¿no? Ya... Déjalo ya. Cambia de libro. Pero eso es muy común, ¿eh? O sea, o igual que lo renueva, cuando ya ha renovado una poca de un montón de veces, pues ya es que no me admite más renovaciones. O es que hay uno en reserva y no se puede renovar. Es que no he terminado de leerlo. Ya, pero es que lleva hasta 4 meses con el libro. Nosotros desde hace, creo que ya son 5 años, con el tema este de las devoluciones retrasadas, en la época de Navidad, pusimos en marcha ahí un proyectito con la cocina económica de Logroño, que era pues facilitar ahí a los usuarios que se retrasaban en la devolución, pues les dábamos la opción a que cambiasen ese retraso por alimentos. Entonces, dependiendo del número de días, pues tenías que poner más kilos o menos de comida. Entonces, eso ha funcionado en general muy bien. Sobre todo los primeros años recogimos bastante comida. Cosas malas que han pasado con esto. Porque claro, de repente te encontrabas, pues eso, desde comida que igual estaba más caducada que ni sé, a que de repente un día, pues mirando las cajas en las que estaban ahí las donaciones, pues de repente sacabas un chorizo ahí medio cortado y que lo habían dejado ahí. Cosas así. El tema de las... El hueso de jamón directamente. El hueso de la aceituna, ¿no? Ay. O un montón de huesos de aceituna que sumaban 1 kilo. Bueno, sí. Y no os habéis encontrado nunca, porque yo lo he comentado con muchos colegas bibliotecarios de otras bibliotecas y todo eso, y era una anécdota bastante habitual. La rodaja de chorizo dentro del libro. Sí, claro. Yo he oído, yo lo tengo como una leyenda de esta. No, existe. Bibliotecarias. No he llegado yo tampoco. El tema del olor de algunos libros que bueno, que salen de la biblioteca oliendo a nuevo.
Y vuelven oliendo a... Diferente. O diferente. con media playa dentro, que digo yo, se lleva el libro a la biblioteca, ¿qué hace? ¿Lo esconde en la arena o qué es lo que hace? El otro día nos trajeron a nosotros uno que estaba devorado por un perro. O sea, teníamos el ejemplar devorado, pero perfectamente. O sea, la esquina tenía el mordisco Sí. perfectamente trazado. Y claro, el usuario nos traía también el que había comprado, ¿no? Para sustituirlo. Pero es que era una dentellada como la de tiburón, ¿sabes? Pero todavía cuando te llevan pues lo que hablamos, un libro para sustituirlo por el que está deteriorado, ya es un lujo, ¿eh? Porque muchas veces, más que bueno, parece que le estás pidiendo, ya, es que si ha estropeado un libro, se ha llevado 50 libros de la biblioteca y ha estropeado uno, pues igual es que, claro, debería devolverlo porque va en beneficio de todo el resto de usuarios, ¿no? Claro. Esto es como los robos, ¿no? Como los hurtos, que es uno de los problemas también que nos encontramos en la biblioteca, ¿verdad? De eso podríamos hacer otro programa, ¿no? Sobre del pequeño hurto al robo organizado, el mundo de la biblioteca, la bibliopiratería, ¿no? Que decía además tu paisano, Bartolomé José Gallardo. La bibliopiratería es una cosa que existió siempre. Y siempre se ha dicho además que las grandes bibliotecas se forman ni prestando ni devolviendo los libros. O sea que... Desamortizando, ¿no? Nos encontramos con otra cita de Yolanda aquí, porque, ¿cómo era? Las grandes bibliotecas se forman. Ni prestando ni devolviendo los libros. Pues es un tema interesante, sí. Pues podríamos contar una anécdota, pero si hacemos un programa dedicado ahí al pillaje. Hombre, y hay cine, hay películas también sobre robos en bibliotecas, ¿eh? Yo creo que ese día podríamos poner, venga, que se pongan ya las mentes de las becarias a funcionar, que vamos a hacer un gran programa sobre los grandes robos bibliotecarios en el mundo, ¿no? Que los hay además bastante interesantes. Sí. Pues entonces yo creo que sí, bueno, lo podemos dejar para ediciones posteriores y quizás ha llegado el momento de despedir. No sé si queréis contar alguna anécdota más o yo creo que podemos casi dar paso a la cita de Yolanda, ¿no? Que la estábamos esperando. Pues mira, la cita hoy es la que todos estáis esperando, ¿no? Porque ya que hablábamos de cómo esas 1080 maneras de pedir un libro y que la mayoría de las veces era por una descripción física del libro, pues hay que recordar a Ray Bradbury en Fahrenheit 451, cuando aquellas personas libros pues se decían una a la otra, no juzgues nunca a ningún libro, no lo juzgues por su cubierta. Esa sería la cita que más vendría al pelo a la manera en la que hemos enfocado este programa. Pero como somos seres vivos, no somos robots, ni somos máquinas programadas, aunque a veces la gente piense que los bibliotecarios somos un poco fríos, la deriva a la que nos ha llevado este programa, que yo creo que además ha sido una deriva bastante interesante, pues nos hace volver a recordar a Mangel, y ya van 3 semanas seguidas con mi admiradísimo Mangel, pero él decía que las bibliotecas son la memoria de la sociedad. Y un poco, pues bueno, es lo que hemos ido recogiendo modestamente en este programa. Qué bien, yo cuando has comentado otra cita digo, mira, que bueno está Mangel, a ver que tendremos que buscar alguna. Porque... Mangel, si nos estás oyendo ahora, ¿no? Es tu momento. Te tenemos siempre presente. Sí, en el corazón. Yo creo que sigue vivo, ¿no? Sí. Son los dos autores de referencia, ¿no? Alberto Mangel y Irene Pacheco, son los dos autores de referencia en este programa. Sí, hombre, y además de Irene Vallejo, ya que estamos todos leyendo el libro, y ha sido el libro del confinamiento, y bien que me alegro yo que el libro del confinamiento no haya sido un bestseller apocalíptico, sino que sea una hermosísima historia sobre los libros y sobre la lectura y sobre la escritura. Y bueno, a mí también me está sirviendo para renovar fondo de citas, ¿eh? Que bueno, Ángel, vamos a ir dejándolo un poco porque yo creo que Irene Vallejo tiene citas muy, muy suculentas. Muy interesante. Nada, pues nos despedimos ya con esta cita de Yolanda, como siempre. Esperamos que todo el mundo haya pasado un rato, por lo menos entretenido, ¿no? Porque hoy no era un programa tan técnico, sino un programa un poco más humano. De charleteo. Claro, esperemos que todo el mundo se haya pasado un buen rato.
que igual se han sentido pues, identificados en alguna de las anécdotas que hemos contado. Y bueno, pues yo creo que nada, que como digo siempre, que cualquier comentario que quieran hacernos en redes sociales, bueno, pues nos pueden hacer cualquier pregunta, cualquier sugerencia para programas posteriores. Y nada, también que sigamos poniendo este hashtag de clásicos de biblioteca con todas las anécdotas que nos ocurren a todos los bibliotecarios y bibliotecarias que estamos por aquí. Nos despedimos hasta la próxima semana, chicos. Un placer, Hasta la próxima semana. Un placer como siempre por Buena haber semana. estado este ratito con todos vosotros. Y nos vemos a ver qué traemos la semana que viene, que bueno, pues igual Capítulo 9 ya, ¿no? puede ser, Episodio sí. 9. Una sorpresa que yo creo que, bueno, que algunos de nuestros asiduos, ¿cómo serían? ¿Oyentes? No, porque bueno, lo hacemos si nos Seguidores, yo creo que seguidores. Biblioteconnectors, ¿no? Pues nada, seguro que a alguno pues le gustará el tema que tratamos. Nos vemos la próxima semana. Un saludo para todos. Hasta luego. Hasta luego. Pero-